si no llega a ser precisamente porque está Unidas Podemos en el gobierno presionando a Pedro Sánchez para que no recorte en esa dirección, pues no hubiésemos tenido esta reforma que va más por el lado de los ingresos, sin que yo esté de acuerdo con que se haya ido por ahí, pero sí que ha sido menos lesiva con el conjunto de los pensionistas. Entonces, si no se hubieran aplicado, respondiendo a tu pregunta, si no se hubiesen aplicado los recortes, tendríamos hoy a lo mejor el gasto público que tiene hoy Francia, que se jubilan a los 63 años, si no me equivoco. Muchísimo más. Entonces, la clave es una decisión política, es reparto de la renta y de la riqueza en términos reales, insisto en ello, porque aquí siempre nos afanamos y yo entiendo que fondos de productos, o sea, que ofrecen productos financieros como Freedom estén interesados en que haya una mala imagen del sistema público de pensiones, pero la realidad es que eso no es lo importante, porque el sistema de seguridad social, claro que lleva en déficit bastantes años y se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque está dentro del sector público, igual que tantísimos otros países están en déficit público y es perfectamente sostenible. Además, la clave es entender que no es importante tanto la proporción entre personas en edad de trabajar y luego la relación de pensionistas, sino cuánto producen esas personas que estén en edad de trabajar, porque la productividad es la clave. O sea, en los años 60 trabajaba como el 20% de la población en la agricultura y hoy día trabaja menos del 5%. Y tenemos muchísimos más alimentos. Y entonces, ¿cómo hoy día podemos decir que con los avances tecnológicos productivos, que la economía española es mucho más rica en tecnología, en recursos, en infraestructura, en todo, no podamos mantener un sistema de pensiones digno para la población, por mucho que aumente en el futuro? Es que ¿cómo es posible? ¿Cómo ¿Qué pasa? ¿Que es un fracaso ya anticipado? ¿Nos rendimos? Pues claro que no tiene sentido. Insisto, que son intereses económicos lo que están explicando esta propaganda en contra del sistema público de pensiones. Y entre ellos, por supuesto, está Freedom 24. De nuevo hay una cierta contradicción aquí. Porque, primero, aparte de que la productividad en España lleva estancada más de 25 años, es decir, que no es tan sencillo aumentar la productividad como nos gustaría. De hecho, el informe Draghi es un informe que... ¿Cuál es la razón del mismo? Que la productividad ya no en España, que es especialmente grave, sino también en Europa, lleva estancada 20 años. Entonces, a ver cómo la conseguimos incrementar. No es un tema sencillo. Una cosa es decir, no, ¿por qué potencialmente no podríamos multiplicar la productividad por 3 o por 4 en 30 años? Sí, ojalá, pero no es tan sencillo. Y luego, tú mismo dices que no hay que producir más. Entonces, si no vamos a producir más y los pensionistas sí van a consumir más porque van a ser más, eso significa que todos los demás van a consumir menos. Ramón, insisto en que no entendiste o no quieres entender lo que dije. Hay que producir más de determinados bienes y servicios y producir menos de otros. Sí, los contaminantes, los perjudiciales para el medio ambiente, bajarlos. Los de cuidados, que son precisamente los que más benefician a los pensionistas, eso hay que aumentarlo. ¿De qué vive un pensionista hoy día? ¿De qué vive? Vive de productos básicos, alimentos, cuidados, sanidad, todo eso hay que aumentarlo. Y podemos hacerlo, claro que podemos hacerlo. No quiero una visión derrotista de no vamos a ser capaces. Ni siquiera en el año 2050, donde seremos mucho más listos y tendremos más capacidades. Eso es una visión derrotista simplemente para meter miedo sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Venimos viendo desde el año 90 con los bancos y ahora con otro tipo de entidades. Primero, que aún no he tocado el tema del sector financiero, que me parece que hay una conspiranoia ahí muy importante, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo, efectivamente, es que el consumo público, educación, sanidad, asistencia, tiene que aumentar, y si la producción agregada, insisto, se mantiene, eso significa que el consumo privado tiene que reducirse. Porque si aumentas el consumo público y mantienes la producción agregada, el consumo privado se reduce. Es que es un juego de suma cero. Pero si de los más adinerados. No, es que de los más adinerados, repito, lo que tú llamas los más... O sea, ¿cuánto te crees que consume el 1% de la población española? Pues aquí el 1% de la población española consuma, no sé, el 30% del PIB, y eso es una fantasía y una irrealidad. Contamina más del 30%, o sea, emite más del 30% de los gases de efecto invernadero. Esos son estudios con los que he estado trabajando hace poco. Eso es lo que hay que reducir. No hagas trampas. Eso es un informe de Nature. Pero no nos desviemos, que nos estamos desviando un poco. Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional no es un estudio de nicho. Te lo muestro luego, Es un estudio de Nature. El 10% más rico de la población mundial, no el 1%, el 10% emite el 48% de los gases del CO2. Pero a ver, el 10% más rico de la población mundial, que casi toda España está en ese 10%, que no estamos hablando de Amancio Ortega dentro de España, estamos hablando de prácticamente toda la población española. Es corresponsable de emitir el 48%.
Claro, a ver, el 44% de la población española que no tiene capacidad de ahorro, ahora le vas a culpar de estar emitiendo gases de efecto invernadero. No hablamos de capacidad de ahorro, estamos hablando de consumo. El CO2 no se emite por ahorrar, se emite por consumir y por producir. Y si no tienes ahorro, tu consumo no va a ser muy elevado. ¿Por qué? Puedes consumir el 100% de tu renta. Sí, claro, la gente está consumiendo a tope porque le apetece, ¿no? No quiere ahorrar. No, yo no digo que le apetezca, yo digo que en tus estadísticas, cuando dices que el 10% más rico de la población global emite el 48% del CO2, en ese 10% está metido la mayor parte de la población española y que, por tanto, estamos hablando de 700 millones de personas, más de 700 millones de personas, el 10%, y ahí no está España. Están los ricos de España y los más acaudalados, pero no la mayor parte de la población, como tú mismo has dicho, por favor. Pero, a ver, ¿cuál te crees que es el decil 90? Perdón, el percentil 90 de la distribución global de la renta. ¿Cuál te crees que es el percentil 90 de la distribución global de la renta? Que no son 100.000 euros. Estaremos hablando, no sé, de 15.000 o 16.000 euros. Entonces, todo aquel que ingrese más que eso está en el décimo decil de la distribución global de la renta y es responsable de ese 48%, que no hagamos trampas. Y luego, en cuanto a lo de la conspiranoia de los bancos y demás. Vamos a ver. Tú mismo decías que está bien, o eso te he entendido, ahorrar y acumular un patrimonio. Entonces, si ahorras y acumulas un patrimonio, ¿en qué activos inviertes ese patrimonio? ¿En la cuenta corriente del banco para que se te la coma la inflación? Ahí sí que estás ayudando a la banca, dándole financiación gratuita. ¿No sería más lógico invertir, por ejemplo, en acciones, en un fondo indexado que replica un índice cuya rentabilidad promedio histórica ha sido del 7%? ¿Por qué quieres condenar a la gente a una rentabilidad negativa, manteniendo la liquidez en deuda pública, rentabilidad cero, o en un depósito bancario, rentabilidad negativa, en lugar de poder disfrutar de una capitalización media anual del 7%? Pero ¿cuál es el objetivo en la vida? Porque para mí es ser feliz y que los que me rodean sean felices. Para eso no necesito estar multiplicando mi patrimonio. Yo me considero una persona que tiene un nivel socioeconómico bastante bueno y yo no quiero multiplicar mi patrimonio. Yo no estoy invirtiendo más. Déjame hablar, por favor, que sí, acabo rápido. Yo no estoy invirtiendo mi patrimonio, o sea, es que no lo necesito, vivo muy bien, yo prefiero dedicar la renta a consumo privado mío, a ayudar a la gente que menos recursos tiene, a contribuir con proyectos de ONG, de fundaciones sin ánimo de lucro, con partidos políticos para transformar el mundo a mejor. El 44%, insisto, con ese dato, de la población no tiene capacidad de ahorro. ¿Por qué estáis preocupados en la siguiente mitad? Yo estoy preocupado en los de la mitad de abajo y acabo con la frase de José Luis San Pedro. Es que hay dos tipos de economistas, los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que quieren hacer menos pobres a los pobres. No, pero no, al contrario, es que tú quieres hacer más pobres a los pobres y a los ricos, porque, vamos a ver, ¿quién te ha dicho que yo no estoy preocupado por el 44% que no puede ahorrar? Si te he dicho que yo estoy preocupado por ese 44% porque quiero que ahorre y que acumule un patrimonio. Y tú me estabas diciendo antes que no estás en contra de acumular patrimonios y ahora me estás diciendo que para qué quiere la gente un patrimonio. Tú estás, por ejemplo, en contra, por no hablar de productos bursátiles, estás, por ejemplo, en contra de que la gente contrate un seguro de vida o un seguro del hogar, porque eso es ahorro y es patrimonial y es capitalizarte. Claro que no, pero ¿qué tiene que ver esa pregunta? Bueno, pues es que eso es ahorro, eso es tener un activo frente a la compañía de seguros. Entonces, ¿por qué ves bien que la gente tenga un seguro de vida y ves mal que la gente tenga acciones, no sé, de Tesla, de Apple, de Inditex o de cualquiera de estas empresas que pueden estar generando valor y te hacen copartícipe de ese valor? Yo lo estoy diciendo. Esto es una conspiración de las financieras para lucrarse. Pero vamos a ver, ¿cuál es la gestión, la comisión media de un ETF? ¿Cuánto crees que cobra un ETF, que replica un índice bursátil, por ejemplo, por meter tu dinero ahí? Porque parece que aquí ¿Cuánto ganaría si no se estuviese metiendo miedo sobre el sistema público de pensiones? Mucho menos. Esa es la clave, Juan Ramón. El único motivo para ahorrar y para capitalizarte es el miedo al sistema público de pensiones. No hay otros motivos de ahorro. Yo he dicho que sea el único. Ya estás volviendo a hacer tu acrobacia argumentales o falacias. No es el único, pero es muy importante. O sea, yo tengo familia que hasta me han dicho yo voy a invertir en planes privados de pensiones porque esto es insostenible. ¿Sabes? Yo no estoy hablando de planes privados de pensiones. Da igual. Ya sabes que más de una década, nos conocemos desde hace más de una década, si no me falla la memoria, y ya desde el principio te dije que esos planes me parecen pésimos. Estamos hablando de invertir en índices. Me vale. No tiene por qué ser, porque también podría ser en otros mecanismos de inversión. Tampoco que invierta la gente. Entonces, la alternativa que sea. O sea, te lo pregunto claramente. Si tú quieres que la gente tenga un patrimonio, que has dicho antes que sí, ¿en qué activos tendría ese patrimonio para ti? ¿Cuáles son esos activos? ¿Cuál es el más importante? Primero, educación.
capital humano. Eso es que Juan Ramón me ha preguntado, yo respondo, no te gusta la respuesta, ya lo siento. A ver, ¿qué es lo que permite que la gente tenga unos niveles de vida decentes durante toda su vida? Su capacidad propia de desenvolverse en la vida, de encontrar un buen trabajo. Eso es educación, oportunidades, posibilidades de participar en la vida pública. Yo insisto en mi situación, profesor universitario, yo con suerte tengo la vida garantizada. Espero que sea muy larga. Entonces, yo no estoy pensando en multiplicar mi patrimonio porque yo ya vivo muy bien. Yo lo que quiero ahora es que los demás, que no viven tan bien, vivan bien. Pero es que solidario, comunista, lo que quiera. Pero eso es una preocupación. Vamos a ir cerrando, los dos. Vamos a ir cerrando. ¿No te das cuenta de que quieres imponerles tu proyecto de vida a los demás? Tú estás diciendo, como yo vivo bien así, que todos los demás vivan como yo. Pero vamos a ver, tú vivirás bien. Que yo no he dicho eso. Que yo no he dicho eso. A los demás a que vivan así. Yo no he dicho eso. Yo no impongo nada. Eso te lo inventas tú. Yo estoy explicando mi modo de vida y trato de seducir a la gente para que hagan algo así. No se preocupen de multiplicar su patrimonio y que acaben en una lápida poniendo la cantidad de dinero que han ganado. Yo lo que quiero es que la gente disfrute la vida y ayude a los demás. O dejándoles un elevado patrimonio a sus hijos, o dejándoles un elevado patrimonio a las ONGs a las que quieran apoyar ellos y no a las que elija el presidente del gobierno de turno que hay que apoyar. El mejor patrimonio para los hijos es la educación y la formación. Vamos. Entonces, según tú, un universitario que esté desempleado no tiene muchos problemas porque es muy rico en conocimiento. ¿Pero quién ha dicho eso? Hombre, claro. Ahora, si un universitario tiene 100.000 euros en acciones, o un no universitario tiene 100.000 euros en acciones y está desempleado, sí puede echar mano de ese patrimonio. Eso sí es un patrimonio del que puede echar mano en momentos de dificultad. Tú estás diciendo que, a ver, si yo ahorro, ponte por caso, ahorro 1.000 euros al año. Juan, vamos cerrando, ya que nos pasamos de la hora. ¿Tú qué harías con ese dinero? Juan Ramón, la gente invierte pensando en el futuro porque tiene miedo del futuro, pero si tuviésemos una sociedad que se preocupa porque nunca te falte nada, la gente no invertiría pensando en su futuro. Por eso he puesto mi ejemplo. Yo, empleado público, que tendré garantizada más o menos un nivel digno, pues, oye, pues si todo el mundo pudiese tener algo así, genial, la gente ya no pensaría tanto en el futuro y estaría alimentando burbujas financieras. Acabo con lo siguiente, muy rápido. O sea, aquí tengo un libro en el que hablo precisamente de la propuesta de trabajo garantizado, que es crear empleo, garantizárselo a todo el mundo. Seguro que así ya no tendríamos pues esos problemas de cómo rentabilizo mi patrimonio, porque la gente viviría bien. Pero vamos a ver. Cierra ya con esto, Juan, y cerramos ya porque se nos va a pasar el tiempo. A alguien que diga que vive bien, le estás asignando una cantidad de consumo, que además en tu caso no sería muy alta porque no quieres que aumente la producción agregada. Pero si esa persona quiere consumir o quiere potencialmente poder consumir más que aquello que tú le quieres dar, tú o el gobierno democrático que sea, ¿cómo esa persona no va a ahorrar complementariamente? Es decir, tú quieres que la gente viva como tú no, digo, como el gobernante democráticamente elegido le diga que tiene que vivir. Y si esa gente dice, oye, vale, tú a mí me vas a asignar una cesta de consumo, pongamos, de 1.500 euros al mes, pero yo es que quiero gastar 2.000 o quiero gastar 2.500. ¿Cómo haces para llegar a esa cesta de 2.500? Pues con ahorro complementario. ¿Y ese ahorro complementario en qué se invierte? Es decir, la gente que tiene que estar con una mano delante y una detrás en tu propuesta de buena sociedad, porque en la mía no. En la mía, toda la sociedad, no solo la mitad, sino toda la sociedad, tiene un patrimonio amplio y creciente, no un patrimonio nulo, por decir, no, es que, ¿para qué quieres ahorros? Hombre, claro que necesitas ahorros para tener seguridad y para poder completar tu proyecto de vida, que puede ser, incluso, repito, cuando mueras, darle todos esos recursos a una fundación, a una ONG o a lo que sea.